Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel, primer libro de Samuel, y hoy iniciamos con este capítulo 25 y el versículo 1 especialmente vamos a subrayar un poco la muerte de Samuel. Y entonces todo lo que significa también el camino de este gran profeta, el camino de este que hizo iniciar nada más y nada menos que la monarquía en Israel, y le acompaña prácticamente con la unción a los dos reyes, principalmente a Saúl, todo el tiempo de Saúl, y todavía no le tenemos a David en ejercicio, porque en realidad David aún está, a pesar de que ya fue ungido por Samuel en el capítulo 16 de este mismo libro, lo habíamos visto, que es enviado por Dios en el 15, Dios que había rechazado rotundamente al rey Saúl, porque no ya pues na pero ya puana, estamba ishupende peare ya puana, pechare ya puana, no penagua sui jesea o cante la hoy potajaya lastimosamente. Y entonces ante esta situación que Dios le había llamado, ciertamente que hubo muchos titubeos también de parte de Samuel, ¿verdad? Samuel lo que llega, y claro, porque era el rey Saúl, y además porque Saúl no es que estaba demasiado bien, o sea, el año presenta por una página. Entonces fíjense en ese capítulo 16 lo que había sucedido cuando Samuel recibe la orden de parte de Dios que tiene que ir a ungir al rey David, a este chico, etcétera. Sabemos toda esa historia muy interesante que ya hemos estudiado también. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Es interesante esto, ¿verdad? O sea, el Señor que dirige la historia, el Señor es quien elige quién tiene que reinar y quién tiene que ponerse al frente, ¿verdad? Pero atención, aquí también este que está reinando y este que está al frente de la comunidad tiene que responder también, justamente porque el Señor le está dando les voy a decir bien, una de las oportunidades más importantes para que nosotros podamos poner al servicio de la comunidad nuestras cualidades y nuestras riquezas. Qué interesante que es eso. Esta es la mayor y plena realización que nosotros podemos dar a través de nuestras cualidades y riquezas a la comunidad. Que sigue Ñandeyara o me Ñande
dotes, cualidades, cosas importantes dentro de estas habilidades humanas para ponerse juntamente al frente de la comunidad. Hoy cojan de isla tendota, allema. A tendota y sharamo, ella pojangua lleva, peñan de yaro de isla, para hablar de moisna al frente de la comunidad. Pero lastimosamente se dan cuenta, y por eso viene y se subraya continuamente, y aquí Dios hasta le reta a Samuel. Hey, Samuel, va a ver. Llego a ver la tendota verdadera. Hey, soy yo, ¿verdad? ¿Por qué vos te estás lamentando? ¿Hasta cuándo te vas a lamentar? Por el hecho de que vos te considerás qué cosa, que vos le ungiste al rey Saúl, o por qué lo que te estás lamentando, si yo ya lo he rechazado. Cuando ya le hemos dado la oportunidad, le hemos llamado la atención, pero sin embargo, absolutamente no pensáis, cuando ya posee ayuda. Entonces, miren que esta es una carga muy fuerte, ¿verdad? Ciertamente que Samuel seguramente tenía también sus sentimientos, por decir así. Eso es como nosotros decimos algunas veces a nuestros exalumnos, mira, este fue mi exalumno, este fue mi exalumno. Pero mire, esa es la exalumno, yo soy ministro, yo soy pea, pero mucho que desear. O en otras cosas, eso yo meto en la cuestión política, ¿verdad? Pero también hay muchos exalumnos que, en fin, tienen ahí, entre comillas, que han triunfado, que han triunfado. En realidad todos triunfan, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus cualidades y riquezas y se desarrolla muy bien allí donde Dios lo ha puesto. Lo que nosotros entonces tenemos que mirar es ese que tal vez no es que está allá al frente, es la vidriera de todo el mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, vive en su profesión, vive con esa cualidad que Dios le ha dado, pero de una manera maravillosa, ¿verdad? Y otro que está en la vidriera, ay, pobrecito, como hoy me ni al final, y uno no quiere decir ese es mi exalumno o mi exalumna, hombre, lastimosamente. Bueno, y eso es lo que le está pasando aquí a Samuel, ¿verdad? Parece que se aferra también a cuestiones muy de sentimientos y muy humanas. Y sin embargo el Señor le dice, yo ya lo he rechazado definitivamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, nos fortalece como siempre. Hoy estamos con el profeta Isaías en este miércoles ya de la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. Capítulo 49 del 8 al 15. Así habla el Señor. En tiempo favorable yo te respondí, en tiempo de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en tinieblas, manifiéstense. Ellos se aparecerán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre ni sufrirán sed, el viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. Queridos amigos, esta lectura es maravillosa porque estamos en este caminar de la cuarta semana, en donde encontramos una propuesta, pero positivísima y maravillosa de parte del Señor, a través del profeta Isaías. Este es el tiempo favorable, y yo te he respondido, este es el tiempo, la Cuaresma ya es peñandé,
Hañande yara al mismo tiempo ñande atoy. Hañande yara al mismo tiempo esa cañande peñande la pejina. Moto bañande ya y cuita jina. Peñande de coe. Esa bañande ya guatata jina lleva peñande atiguasupe, es decir, con nuestra comunidad. ¿Cómo nosotros vamos a llegar, queridos amigos, a lo esencial y lo fundamental que es el fundamento, la fuente, la base para que podamos ser felices? Y entonces el Señor nos va mostrando. Esta alianza que he hecho con ustedes es para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas y para decir a ustedes, cautivos, pecadores, salgan, y a los que están en las tinieblas, manifiéstense. Queridos amigos, pidamos esta gracia, veñan de yara, entonces, en baiteñan de hina, yandente baña genduana, hañandente baña yeputazona, hayayapo, peipona mía. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Papa recibió a más de 15.000 fieles en la Plaza de San Pedro. Después de rezar el Angelus, el Papa dedicó sus palabras a las mujeres que sufren algún tipo de discriminación, pocos días después del Día Internacional de la Mujer. C'è ancora tanto lavoro che ciascuno di noi deve fare perché sia riconosciuta concretamente la pari dignità delle donne. Sono le istituzioni sociali e politiche che hanno il dovere fondamentale di proteggere e promuovere la dignità di ogni essere umano, offrendo alle donne portatrici di vita le condizioni necessarie per poter accogliere il dono della vita e assicurare ai figli un'esistenza degna. El Papa también aprovechó esta ocasión para hacer una llamada de atención a la crisis que se vive en Haití, donde bandas han asaltado el país provocando un estado de emergencia. Al finalizar su discurso, el Papa expresó su simpatía por los musulmanes que inician el Ramadán. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo
sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos estudiando este capítulo 25, Ñamoñepunujina, la muerte de Samuel. Y es el versículo 1, solamente el versículo 1 nos dice: mientras tanto, murió Samuel. Todo Israel se reunió y estuvo de duelo por él, y lo sepultaron en su casa en Ramá. David, por su parte, bajó al desierto de Pará. Así termina el versículo 1, queridos amigos. Entonces vamos a seguir un poco mirando y seguir estudiando lo que significa esto. Murió Samuel, este gran hombre dedicado, ¿verdad?, a Yahvé. Una dedicación total al Señor que le sirvió desde su juventud. Primera Samuel, capítulo 3, ¿se acuerdan? Ahí comienza él ya, pero con el llamado de Dios. Pero antes de esto también toda una vocación o un llamado a la vida, Anná, ¿se acuerdan? Eso ya comienza del capítulo 1, versículo 1 prácticamente, con la historia de sus padres. Anná, ¿verdad? Que va, que llora, que pide al Señor, por favor. Y el Caná, ¿verdad? Por otra parte, su padre. Pero en fin, Dios le da, Dios que escucha, llama el escuchar Dios, Dios que escucha la voz de súplica, de pedido. Incluso Elí, que era el sacerdote, tampoco entiende lo que está pasando. Pensaba que esta mujer estaba borracha. En fin, muchas cosas que sufre esta mujer, pero al final Dios le da y le regala, escucha la voz de esta pobre mujer. Y así, ahora estamos llegando al capítulo 25, quiere decir del capítulo 1 hasta el capítulo 25, tenemos siempre en torno a esta figura muy importante que es Samuel, y aparece en los momentos más delicados y en los momentos también muy importantes. Era tan consagrado, no lo salvó de la muerte terrenal tampoco, porque seguía siendo un descendiente de Adán, evidentemente, ¿verdad? Uno más.
entre los hombres, descendiente de Adán. Pero la obra de Dios en Israel no terminó tampoco cuando murió Samuel. La obra de Dios nunca depende de una persona. Primer elemento que tenemos que subrayar, ¿verdad? Y se dan cuenta la vocación de Samuel. Ya estudia poner el capítulo 3, que tú me ya nuestro curso bíblico de todos los días en el Antiguo Testamento, cómo Dios le había llamado justamente a Samuel, ¿verdad? Samuel, una vez, él va, corre, de predisposición. Yo no te llamé, hijo mío, ve a acostarte. Una segunda vez, Samuel, corre junto a Elí. Yo no te he llamado, hijo mío. Elí, y no entendéis nada, tercera vez, Samuel, ¿verdad? Y cuando va por tercera vez, ahí entonces, y nosotros hablábamos también como de una dirección espiritual, ¿verdad? La dirección del espíritu. No es que ya desde el comienzo, hoy. Aquí estamos insistiendo y estamos poniendo una de las características muy humanas entonces también de Samuel, ¿verdad? No es un llamado, no sé, extraordinario, lo que sea, sino que es esa voz de la conciencia que le está diciendo a Samuel. Y después Elí entiende, le guía, le va mostrando el camino. Si te vuelve a llamar, entonces dile, aquí estoy, Señor. Habla que tu siervo te escucha, ¿verdad? Y entonces así nos damos cuenta que el llamado de Dios es todo un progreso también. Y es un proceso en la vida de cada uno de nosotros. Porque en el fondo, cuando la Biblia como libro pedagógico nos va enseñando, esta es una hoja de ruta para nosotros. Cómo nosotros tenemos que encaminar nuestra vida, cómo nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, cómo nosotros tenemos que dejarnos dirigir y plasmar nuestra propia vida, configurarnos con ese querer y con esa voluntad de Dios que nos está llamando. Y así, ¿verdad? Continúa esta historia, es maravillosa. Entonces, la historia de Samuel tiene varios focos interesantes, momentos también difíciles, momentos espectaculares, hermosos, que él ha vivido en el caminar y en la formación, incluso en una de las fases más importantes de la historia de Israel, que es la de comenzar a caminar con este estilo de organización que era la monarquía. Tres son las promesas claves y esenciales en el Antiguo Testamento. Primero es el hecho, deja tu tierra y yo te daré entonces la tierra que yo te mostraré. La segunda es la descendencia, es decir, ustedes son el pueblo elegido, ayudarme a sacar el pecado del mundo. Y el tercero es justamente cómo nosotros tenemos que regir. Y de ahí se habla del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, de tus descendientes surgirán reyes, la monarquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza
y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yarañe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey.
level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos, carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo, ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante, hasta corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, 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 mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Esos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, 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 yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Él vigila mi paso y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, nada me falta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí, sobre todo hablando un poco de la muerte de Samuel. Primero vamos ubicándonos de nuevo, características, elementos. Es esencial, ¿verdad?, conocer a este gran personaje, Samuel. Tiene muchos capítulos porque estamos en el capítulo 25 y aquí terminaría, ¿verdad? O sea, decimos terminaría porque más adelante aparecerá de otra manera, en fin, o sea que esta figura marca la historia del pueblo, la historia de el nacer de Israel y sobre todo también con la cuestión de la monarquía. La monarquía es una de las promesas esenciales y fundamentales que después nos hablará, incluso llegamos en el Nuevo Testamento y terminamos en el Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva, el reino de Dios, ¿entienden? El reino de Dios, la monarquía. Todas estas son influencias de una teología maravillosa que hace la historia de la salvación. Es decir, el hilo conductor de estos 73 libros que nosotros encontramos en la Biblia. Y así entonces el hecho de que murió este gran hombre que le sirvió a Dios desde su juventud. La obra de Dios, decíamos por otra parte, que no está supeditada simplemente a un hombre. Hemos hablado algo similar cuando en el libro del Deuteronomio, el último capítulo, ¿verdad?, del Deuteronomio nos dice que muere. ¿Quién muere ahí? Muere nada más y nada menos que uno de los mayores profetas, ¿verdad?, que es Moisés.
Entonces eso también nos llama la atención. ¿Por qué? Porque Moisés no entra a la tierra prometida. Estamos en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Moisés subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró todo el país, Galaad hasta Dan, imagínense. Todo Neftalí, el territorio de Efraín y Manasés, todo el territorio de Judá hasta el mar occidental. El Negev, el distrito y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y el Señor le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije, yo se la daré a tus descendientes. Te he dejado verla con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Tú no entrarás en ella. Le dice a Moisés, imagínense, y ya está ahí enfrente ya. Le hace subir allá al Pisgá, al monte Nebo, y de ahí le muestra, ella mi ve. Y bueno, y después en el versículo 5 continúa y ya te dice lo directamente. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en el territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Como el Señor lo había dispuesto. Es interesante, ¿verdad? Qué interesante. Es una de las cosas maravillosas dentro de una teología, de una elaboración teológica profunda del autor sagrado, del geógrafo que nos está mostrando y nos está diciendo que al final de cuentas es Dios el que dirige la historia, ¿verdad? Pues ya digo la ñaña Moisés, la tenonde, ñande, she. Por eso decíamos que todos estos libros, y sobre todo el libro de Samuel, es un libro de la polis. Ahí viene la Ica. Ica quiere decir en griego referente a la polis, a la ciudad, a la organización. Por eso que es interesante. Yo no sé por qué la gente dice no hay que meterse en política. ¿Saben por qué? Porque no entendemos, va a decir la política. Es referente a la organización del pueblo, de la gente en la ciudad. Porque si no, al decir no hay que meterse en política de cada uno, entonces ¿qué estamos dejando? Que cualquiera nomás el que se quiera aprovechar, se aprovecha de los bienes tan importantes que es de la polis justamente, ¿entienden? De la polis. Bueno, y así, muchas otras terminologías que son importantes que tenemos que estudiar, conocer, saber. Donde todos tenemos que comprometernos y hacer un camino de santidad. Porque ustedes saben que la santidad, ¿qué es la santidad? Santidad es la realización, la felicidad. Yapuka, yande corazón lleva en paz y en serenidad porque hacemos bien las cosas. Porque decía antes mi abuela, ¿verdad? El que miente roba, el que roba mata. Y el que mata se va a la cárcel. Aquí no sé si sucede eso, pero en fin, esa es la frase que yo escuchaba de mi abuelita. Y esa es la cosa real, la lleva la ñandilla esa. Porque si nosotros no nos metemos aquí, en esto que nos está diciendo la misma palabra de Dios, en la figura de Samuel, aquí nosotros encontramos un deseo inmenso, ¿verdad? Y por eso él también sufre con ciertas cosas. Acabamos de leer al comienzo de nuestro curso bíblico de hoy, que en el capítulo 16, cuando el Señor le dice, vete, comiénzalo con la pregunta, ¿por qué Samuel está de esa manera? Y digo, vea si yo ya le he rechazado a esta persona. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado ya definitivamente para que no reine más sobre Israel. Bueno, aquí muestra un poco el aspecto también del sentimiento, el aspecto humano, y por eso estábamos diciendo que no hay nadie entre nosotros, nadie, que es la última palabra y que dice esto tiene que ser así, sino que es la comunidad, ¿verdad? Porque esta pues es la comunidad que va generándose de generación en generación. Pero por eso cada uno de nosotros tiene que poner ese granito de arena para que la comunidad pueda crecer. Porque así también como cuando la comunidad crece, un buen pan de isla de construir, y bueno, hay que recomenzar de nuevo.
Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La procesión que avanzaba por la campiña en medio de una sofocante tarde estival se detuvo porque a lo lejos una columna de humo se levantaba de una humilde casa campesina y se escuchaban pedidos de auxilio. Entonces San Humberto, nacido en el año 657 en Francia, les ordenó a todos que permanecieran en su sitio y él salió corriendo hacia el rancho que era consumido por las llamas. Al llegar, trató de entrar, pero a pesar de su forcejeo, la puerta no se dio. Entonces se arrodilló frente a ella y al cabo de unos minutos de ferviente oración, una fina lluvia se desprendió. La conflagración fue extinguiéndose paulatinamente y de la choza emergió una mujer con su niño en brazos, ambos ilesos y con sus ropas intactas. Entre tanto, el cortejo detenido a poco más de 200 metros permaneció seco y expectante, pues el rocío que apagó el fuego solo empapó el área de la vivienda. Recogida la madre y su pequeño por el santo, el grupo continuó caminando, orando y cantando salmos en un periplo que tardó varios meses para completar la visita pastoral de toda su diócesis, mediante la cual logró convertir a sus renuentes habitantes, tal como él mismo, San Humberto, se lo había propuesto, al ser nombrado obispo de Lieja en reemplazo de su mentor y padre espiritual Lamberto, asesinado unos meses antes. Este Lamberto, que también es santo y mártir, adoctrinó a Humberto, cazador impenitente, hijo del rey Bertrand de Aquitania, dedicado de tiempo completo a la rumba, que continuaba estupefacto desde el instante en que, en pleno Viernes Santo, el imponente venado que él perseguía se detuvo frente a él en el claro del bosque y entre sus cuernos resplandecía un crucifijo, a la par que una voz estentórea le pedía que abandonara su vida disipada, abrazara la carrera religiosa y que para ser instruido se pusiera en manos del obispo Lamberto. Y así lo hizo. Después de renunciar a sus derechos y propiedades en favor de su hermano, y de entregarle a este la custodia de su hijo Floriberto, entonces optó por la vida religiosa. Una vez instalado en la diócesis de Lieja, San Humberto, ya como obispo, construyó una iglesia en honor del sacrificado Lamberto, depositó allí sus restos y la convirtió en su santuario. Con celo inigualable visitaba y curaba enfermos, asistía a las viudas, conseguía comida y ropa para los más desvalidos, hacía milagros por donde pasaba, ayunaba permanentemente y oraba todo el tiempo mientras atendía a su grey las 24 horas. El poder de su oración llegó a ser tan solicitado que gobernantes, funcionarios y acaudalados de todas partes lo buscaban para que intercediera por ellos antes de tomar decisiones cruciales. A principios del 727, sintiendo que flaqueaban sus fuerzas, San Humberto le anunció a los feligreses su próxima muerte, según una visión que había tenido. Y luego de la Eucaristía se retiró a su habitación y en ella lo encontraron muerto y con el rosario en la mano. Por eso hoy, 13 de marzo, día de su festividad, pidámosle a San Humberto que así como él, en el momento de orar, tengamos la suficiente seguridad en que el Padre responderá a nuestras necesidades, eso sí, de acuerdo con su voluntad.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, en este versículo 1 del capítulo 25. Por una parte está escrito murió Samuel. Omano, Ñandere ya, Iponao Yapo, estuvo en los momentos más importantes y creo que es también ahí como esa florcita final que se está dando, que es el cómo regir o cómo llevar adelante la tierra que Dios nos da. Vete a la tierra que yo te mostraré, que es el pueblo, es decir, es la descendencia, somos nosotros el pueblo elegido, quien lo llevará adelante, entrará en esta tierra prometida. Y el tercero ahora, cómo nosotros tenemos que regir. Por eso son las tres promesas, vuelvo a insistir. La Biblia se basa o tiene como fundamento o su columna principal se cimenta sobre tres elementos: tierra, descendencia y monarquía. ¿Cómo regir? Por eso la tierra quiere decir el lugar, o mejor, el estado, porque aquí no es luego la tierra prometida como un lugar limítrofe, ciertamente que es un lenguaje bíblico, un lenguaje teológico, diciendo aquí está. Entonces, si no, ya Israel bebé, y no. La tierra prometida es tu casa, es tu país, es tu iglesia, es tu capilla, es tu trabajo. Esa es la tierra prometida, al lugar donde yo te he de llevar. Renuncia a aquellas cosas negativas. Sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, allí donde vos tenés que realizarte. Segundo, lo vamos a llevar en comunidad, descendencia. Descendencia quiere decir la comunidad. Ustedes como comunidad están responsables de ejecutar la alegría, la realización, la planificación, la construcción en esta tierra prometida. Upebe y Yapona, ahí se tiene que realizar la tierra prometida. Y el tercero, hay un modelo. El modelo aquí demuestra ciertamente como una monarquía, pero no es que nosotros desde ahora, vamos a decir, aquí tiene que haber un rey, aquí tiene que haber monarquía. No. Estos son elementos para que nosotros podamos entender. El rey es el que rige, el que gobierna, el que es dueño o se pone sobre todas las cosas para tomar decisiones. Reinar, regir. O sea, tenés que ser dueño de la propia vida para poder realizar el reino de Dios en ese lugar, la tierra prometida, pero desde un aspecto comunitario. ¿Se dan cuenta entonces de los tres ejes? Ejes que atraviesa toda la Biblia, los 73 libros. Ustedes busquen con estas tres palabras clave y van a encontrar lo elemental y lo fundamental. La Biblia responde a la tierra, a la descendencia y a la forma de regir, en este caso ser dueños, monarcas, por encima de las cosas, dueños y señores de la creación. Y aquí entonces te está diciendo, bueno, murió Samuel, pero también enseguida, no sé si se dieron cuenta, todo Israel se reunió, estuvo de duelo por él, y claro, lo que significa la grandeza de este profeta. Lo sepultaron en su casa, todo bien, en Ramá, y enseguida miren cómo continúa. David, por su parte, bajó al desierto de Parán. Entonces quiere decir que en este momento David es puesto ya en una situación bien cercana a lo que él tendrá que ahora asumir. Ya se está acercando. La obra de Dios puede empezar con una persona. Muy bien, todos somos llamados, alguien comienza. Pero nosotros sabemos que nosotros no somos dueños de esa obra. Fíjense los santos. Un Francisco de Asís comienza ahí renunciando, diciendo, no, esto no es para mí, esto no es lo que Dios quiere. Renuncia al bien económico y se pone a favor de la gente que él ve que justamente está pasando en la peor necesidad. Va buscando las causas y ante esa causa él, entre comillas, denuncia. ¿Cómo él denuncia? En este caso no hay que denunciar a pesar de que podría ir a pelear con las armas o lo que sea. No. Él denuncia esa realidad con su propia vida. Denuncia y dice, no, hay que vivir de esta manera. Ustedes saben que en ese año 1200 que él vive, es una
corrupción o corruptela ya es ve incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? La Edad Media en ese tiempo. Y él les desafía con su pobreza. Pero se dan cuenta que no es él comienza. Pero después, miren, hasta ahora, más de ¿cuántos años? Más de 800 años, ¿verdad? De existencia, y significa que hay mucho por hacer todavía en la construcción del reino de Dios. Y cualquiera de los santos, miren nomás cualquiera de los santos que nosotros encontramos, ¿verdad? San Juan Bosco, por ejemplo, ¿verdad? Que se encuentra con los chicos de la calle. ¿Y cuál es su forma de revolucionar el mundo o la sociedad? Y afrontando. Él afronta al ministro Ratazzi, afronta al rey incluso Víctor Emanuel, los jóvenes, Si seguimos así, lo único que dentro de poco vamos a tener aquí motochorro. Bueno, no había moto en aquel tiempo, ¿verdad? Pero habían jóvenes, lo mismo que nosotros vivimos hoy. O sea que alguien tiene que comenzar, pero lo interesante que decíamos aquí, cuando dice que David comienza aquí, ¿por qué te habla de David? Si estamos hablando de la muerte de Samuel, porque quiere decir que la historia, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, tiene su continuación. O continúa, vean, pasa de generación en generación. Y esa es la bondad de Dios y esa es la misericordia de Dios. Cuando paña. Y así en cualquiera de los llamados que Dios está haciendo. Alguien que mira, alguien que entiende, alguien que se deja tocar y dice, esto no puede terminar aquí. Esto tiene que seguir. Esto es entonces a favor de la gente, del pueblo. Así que ya putasó, que ya apoye. ¿Se dan cuenta? Esto pues es lo que te está queriendo enseñar aquí el autor sagrado. Muere Samuel, pero no es por eso que ya comenzamos todos a lamentarnos de Yapota, ¿verdad? Todo Israel se reunió y estuvo de duelo por él. Lo sepultaron en su casa, en Ramá, listo, o Paupepe en Yapota. Eres recuerda que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero surge aquí, ¿verdad? Surge David, por su parte, que comienza y baja ya hasta el desierto de Pará. Y hay muchas historias, ya que les conté y les dije, por ejemplo, San Juan Bosco muere en el año 1888. Entonces uno dice, ay, muere Don Bosco, ¿qué va a pasar? Jovencito muere Don Bosco, 72 años. Todo deshecho el pobre de tanto trabajo y tanto empeño, era por sus jóvenes. 72 años, 1888. Y todo el mundo, bueno, cuando él muere más o menos son mil salesianos, entre sacerdotes y coadjutores, 1000, que Don Bosco los forma y le siguen a Don Bosco. Imagínense, desde 1841 a 1888, año vivo, 47 años. En 47 años, imagínense lo que él fue armando y haciendo. 1000 seguidores suyos. Viene su seguidor, que es Miguel Rúa. Cuando Miguel Rúa muere, todo el mundo, como diciendo, pobre Don Bosco, su congregación boicota, y muchos se preocupan, ¿verdad? Porque se murió Don Bosco, se murió el santo. Y viene Miguel Rúa, el segundo, un calladito, santito, hasta ahora es beato. De 1000 pasan a 3500. Imagínense, a 3500. Del 88 al 1910. Al 1910. O sea, 90... En 20 años, triplica lo que Don Bosco había hecho. Triplica. Entonces, alguien tiene que comenzar. Dios sigue. Pero para eso están los demás. Entonces, no pensemos que nosotros somos los únicos, ¿verdad? Está bien, comenzamos, Dios nos llamó, etc. Pero después, Dios se va a encargar. Y para eso los otros tenemos que mirar, escuchar, adherirnos y decir, esto sigue esa evangelización. Ya continuar. Diga tú y la opitaré. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Y dejamos la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.